y lo tenemos y hoy vamos a estar hablando del capitalismo. Robert. Pues mira, yo esta vez pues quise dividir y separar la sección porque el capitalismo es complicado. Así que quise dividir la sección y separarla, vamos a separarla en parte. Hoy vamos a hablar un poquito más del origen del capitalismo. Así que es bien curioso porque el capitalismo existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa aquí es lo siguiente, que hay unas condiciones que tuvieron que ocurrir para decir como que estamos en el capitalismo en este momento. Por ejemplo, pues se requería un punto de condiciones como tecnologías específicas para producción en masa, la capacidad de poseer y comercializar de forma independiente los medios de producción, una clase de trabajadores que estuvieran dispuestos a vender fuerza trabajadora para ganarse la vida, un marco legal que promoviera el comercio, la infraestructura que permitiera la circulación de mercancías a gran escala y la seguridad también para la acumulación de propiedad privada, que eso no lo estaba anteriormente. Hubieron muchas cosas que aguantaron que el capitalismo resurgiera, entre ellas la religión. La religión, lo que se decía en el pasado era que pues Jesús era socialista. Entonces, bueno, lo que pasa es que como hay uno que otro pasaje, bastantes la Biblia donde Jesús donde dicen que ellos compartían todo y tenían todos por igual lo mismo, pues entonces me imagino que por eso. No solamente eso, Jesús tiene muchos pasajes donde él critica a los ricos y pues tú sabes, pues es parte de lo que mucha gente usaba para decir. De verdad que tiene muchos pasajes donde Jesús critica a los ricos. Sí. Hay páginas en internet dedicadas a solamente los pasajes sí. Pues los viernes yo doy clase en la iglesia, pueden ir también, okay. La transmito, es de gratis. Ok, pues mira, pues vamos a traducirlo primero. El capitalismo es un sistema en la riqueza o la capital privada o corporativa se utiliza en la producción y distribución de los bienes, lo que resulta en el dominio de los propietarios privados del capital y la producción con fines de lucro. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de historia, pues quise traer de dónde sale primero o el predecesor y en cierta manera causante del capitalismo, que fue el feudalismo. El feudalismo es un sistema político económico en el que un terrateniente cedía tierras a sus vasallos o a gente que eran pues, militares en ese momento. Y pues había también lo que le llaman el proteccionismo, que era pues protegía a los productos nacionales, se limitaban, nacionales, llamándole nación a un grupito, pues, se hacían esos bienes y no había realmente intercambio de comercio. ¿Qué pasa? Vamos a poner, tengo esta imagen aquí, donde al comienzo del siglo XII y al siglo XIV, entre ese periodo, teníamos la sociedad era más feudal, en la época medieval. Entonces se basaba en una serie de regiones que eran pues parecidas a lo que tenemos aquí en esta imagen, donde pues eran como mini economías, si lo podemos llamar así, donde los campesinos Robert, se detuvo. Se detuvo. No se detuvo. No. Hello. Bueno, yo estoy aquí, así que yo voy a seguir. Ok, en esta mini economía los campesinos se vieron obligados a trabajar en la tierra para un señor feudal. Esta persona pues tenía era como, en algunos casos era un rey o una persona que era de la realeza. ¿Eso qué pasa? Se construían estas áreas donde se cultivaba y se producía diferentes cosas. Y a estas personas pues se les permitía hacer esto, pero lo que era como un intercambio. Pero había numerosas restricciones económicas para todas estas personas. Y lo que se hacía era que ellos trataban de mantener estas economías regionales y eran relativamente cerradas, solamente se intercambiaba entre las personas que estaban en esas regiones. Por ejemplo, pues la venta fuera de esa región era totalmente restringida o seriamente restringida. Había algunas excepciones. A través de estas restricciones, el señor feudal lo que hacía era que aseguraba la continuidad de la economía en su área y pues la gente dependía
de esto, pero ¿qué pasa? El problema es de que habían este señor feudal tenía, sí, este señor feudal pues tenía, estas personas pues tenían una jerarquía, mejor si puede ver aquí la imagen, pues ellos tenían una jerarquía en lo que ellos tenían, pues era algo que era considerado como un rey, y entonces pues ahí tenía pues la gente que era la realeza dentro de esa economía feudal, tenía, como yo dije, los militares, y entonces tenía diferentes personas que trabajaban en la tierra, pues que hacían de todo lo que se podía hacer en la tierra, como pues crear armas, o crear o la agricultura y todo eso, pues entonces pues, estas personas pues se veían obligados y pues había una protección hacia ellos, por eso la definición, por eso traje la definición de proteccionismo, porque ellos se sentían protegidos por la milicia que estaba también en esa jerarquía. Así que, de hecho, si nosotros vemos cómo está la situación ahora, hay unas similitudes en por eso es que vemos más protestas ahora y podemos que ver que ha surgido mucho esta cuestión del socialismo, porque en aquel momento, pues la gente se vio un poquito opresionada. Y vamos a hablar un poquito de eso, de la opresión que ocurrió en ese tiempo. Pero pandemias hubieron en ese tiempo hubieron la peste negra, que fue también lo que se dice, pues, que impactó la economía, como está pasando ahora con el COVID. Pero vamos, no quiero entrar en eso. Sí, me puedes escuchar, ¿verdad? Sí, te puedo escuchar. Ok, perfecto. Es que tuve que resetear todo el sistema, entonces cayó aquí. Pero nada, tu transmisión ha seguido, está bien. Sí, pero eso sí, porque asumí que... Sí, lo único que te iba a decir es que habían un montón de restricciones al comercio bajo el sistema feudal. No, el comercio era totalmente restringido. La realidad es que funcionaba como lo actual. La diferencia era que obviamente era restringido, funcionaba como algo como lo actual, pero más intercambios. Okay. O sea, ¿qué pasa? Ahí que viene el ascenso de la clase mercantil. Y ahí entonces, pues, el estilo, obviamente el estilo feudal era bien estático, y entonces, pues, el estilo mercantil comienza en el siglo XVI. Y entonces aquí, pues, comienza lo que le llaman el capitalista mercantil o el capitalismo mercantil, es lo que comienza en este momento. No es el capitalismo moderno. La diferencia es que entonces pues, teníamos unos comerciantes que amasaron grandes fortunas, porque ellos lo que hacían era pues, que intercambiaban y ahí pues, el dinero pues, pasaba. Pero ¿qué pasa? Que aquí empiezan las celebridades a ocurrir. Las celebridades eran esta gente que tenía grandes economías porque pues, llevaban estas tierras, estos artículos a diferentes lugares, y los señores feudales quisieron pues, participar de eso y dijeron como que, pero ven acá, yo quiero algo de eso, pero para yo participar en eso, pues tengo que tener dinero para pagarle a estos mercantiles. Pues, ¿qué pasa? Pues entonces empiezan a privatizar las tierras. Ellos empiezan a privatizar las tierras y entonces se crea esta economía donde pues gente decía como que ok, yo te voy a trabajar las tierras, yo tengo estos medios, yo tengo estas vacas que yo creé estos sistemas poniendo el ejemplo de las vacas, tú sabes, pero estas vacas que yo creo esta tecnología de irrigación que entonces pues lo puedo hacer en masa, pero entonces tú tienes que yo te voy a alquilar esas tierras y ver esta ganancia. Pues ¿qué pasa? Que entonces empiezan a votar, entonces ahí que empieza el capitalismo agrario. Ya entonces el capitalismo agrario y el capitalismo mercantil empiezan a trabajar en unísono. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que estas personas empiezan a despedir a estas personas que vivían de la tierra en ese momento, que en ese momento ellos se sentían protegidos y ya no tienen esa protección. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que ahí empieza una revolución que en diferentes lugares fue de manera diferente. En Francia, pues, por ejemplo, ocurre la Revolución Francesa, que fue una revolución más violenta. Y entonces, pues Francia, en ese caso, pues la propiedad pasa a los peones. Pero en Inglaterra, pues no fue así. En Inglaterra, pues lo que hubo fue una desesperación porque la gente se quedaron sin tierra y se quedaron sin protección. Entonces, ¿qué pasa? Después de ahí empieza y esto es lo último que voy a hablar de hoy para cerrar la sección el día de hoy. Porque nos quedan 2 minutos. Pues mira, ahí empieza la revolución industrial. En la revolución industrial ahí es que entonces empieza a verse más los factores que se necesitan para la
la economía o el capitalismo moderno. En este tiempo, los industriales reemplazaron los comerciantes como un factor dominante de la industria capitalista para la cuestión del capitalismo. Entonces, pues, provocaron un declive en lo que era, pues, los jornaleros, los artesanos, y entonces, pues, porque todo era producción en masa. Aquí vemos como por ejemplo, esto era uno de los equipos que se usaran. Eso era, pues, antes, pues, era mano, la cuestión esta de producir el algodón. Aquí, pues, ya tú tienes maquinaria. En este periodo, pues, el auge, lo comercial se va a un lado, más para la industrialización, y entonces pues hay una división entre el trabajo, entre el proceso de trabajo y las rutinas de tareas laborales. Ahí entonces pues y finalmente pues se estableció el dominio del modo capitalista ya en la década, a principios a finales del siglo XVIII, digo del siglo XIX, principios del siglo XX. En esa década Gran Bretaña adoptó políticas menos proteccionistas también, y entonces se derogaron muchas leyes donde pues, se permitió entonces bajar aranceles o taxes, por ejemplo, lo que le llamamos taxes a ciertas cosas, ciertos impuestos. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces pues, ahí empieza el comercio más libre, gracias a esta revolución industrial y a que había pues ya ¡viva la libertad! No puedo decir lo otro. Porque las embarcaciones pues empiezan a moverse más rápido, la revolución industrial y la maquinaria que se originó en este tiempo, la infraestructura que había ya en este momento, pues permite lo que es el capitalismo moderno. Claro que sí. La semana que viene, ¿qué tenemos? Pues mira, la semana que viene empezamos ya con lo que es el capitalismo moderno y cómo entonces cambia la cuestión de los taxes. En la Segunda Guerra Mundial, pues esto se vio bien afectado, y vamos a ver que el capitalismo realmente pues no es sólido, pero vamos a ver por qué es sólido el capitalismo en ese momento y lo que lo hizo, lo que lo ha hecho no tan sólido en los últimos años. Claro que sí. Bueno, ese es Robert John Santiago con los sistemas económicos, la parte 2 la semana que viene. Quizá hay una parte que no estamos haciendo, ¿verdad?